que nadie lo viera. No en el puente. No durante la instalación. Mucho antes. En el instante exacto en que el metal líquido, a más de 1600 grados, tocó por primera vez las paredes de un molde que no perdona errores. Un grado de más. Una fracción de segundo fuera de cálculo. Una aleación desviada al decimal. Y el cable queda marcado desde su nacimiento con una falla invisible que ningún inspector detectará hasta que el puente ya no esté en pie. Eso es lo que las megafábricas de acero no muestran en sus folletos. Y la historia comienza mucho antes de cualquier horno. Comienza con una explosión que parte una montaña. Imagina que estás parado en el borde de una mina de hierro a cielo abierto. El suelo vibra bajo tus pies antes de que escuches el sonido. Luego llega la onda de presión, y la roca no cede, se fractura. No como vidrio. Como si el planeta mismo estuviera abriéndose desde adentro, en silencio primero, y después con un rugido que te llena el pecho de algo que no es sonido sino fuerza pura. Eso ocurre en este preciso momento en algún lugar del planeta. Los sistemas de perforación de alta potencia penetran la roca sólida para alojar explosivos industriales en su interior. Luego la voladura libera bloques de mineral de hierro reconocibles por su tono rojizo oscuro, masas que caen como si la montaña hubiera perdido la voluntad de mantenerse unida. Lo que viene después no es menos brutal. Excavadoras hidráulicas con palas del tamaño de una habitación pequeña cargan camiones mineros capaces de mover cientos de toneladas por viaje. Estos vehículos no circulan por carreteras convencionales. Tienen su propio mundo de polvo, diésel y peso imposible. Rutas trazadas solo para ellos, en un planeta paralelo que existe dentro del planeta. El mineral llega entonces a tolvas gigantescas donde cribas vibratorias lo separan por tamaño y separadores magnéticos extraen el hierro útil de todo lo que no sirve, arena, arcilla, roca muerta. Dicho esto, el trabajo real apenas empieza. Trenes de carga y buques graneleros trasladan esas montañas de materia prima hacia las plantas siderúrgicas. Y aquí hay algo que merece detenerse un instante: la industria del acero no puede permitirse apagar sus hornos ni un solo segundo. Ni uno. Porque enfriar un horno de arco eléctrico y volver a encenderlo no es un procedimiento. Es una catástrofe económica. El horno puede alcanzar la altura de un edificio de 5 plantas. Miles de toneladas de mineral purificado se mezclan con chatarra seleccionada y se someten a temperaturas que hacen que el metal sólido desaparezca como si nunca hubiera existido. Electrodos de grafito gigantes canalizan corrientes eléctricas masivas. Lo que queda en el interior no tiene nombre propio en el lenguaje cotidiano. Parece lava volcánica porque en términos de temperatura y comportamiento, lo es. Y es aquí, en este instante de caos controlado, donde los ingenieros añaden los elementos de aleación que definirán el destino de ese cable. Con una precisión que no admite improvisación. Con una precisión que no admite error. Porque lo que no se ve en el metal fundido, es exactamente lo que matará. Manganeso, cromo, níquel, silicio. No son ingredientes. Son decisiones de vida o muerte tomadas en el interior de un horno que alcanza temperaturas capaces de borrar el metal de la existencia. Cada elemento tiene una función que no admite sustituto. El manganeso endurece el acero desde adentro, como si le implantara una voluntad de resistir. El cromo y el níquel construyen una barrera invisible contra la corrosión, esa enemiga silenciosa que trabaja durante décadas sin que nadie la vea. El silicio le otorga al metal algo que parece contradictorio en algo tan duro, la capacidad de ceder sin romperse. Porque cuando un huracán empuja un puente con toda su fuerza, el cable no puede ser rígido. Debe doblegarse apenas, lo suficiente para no fracturarse. Ese margen microscópico entre la rigidez y la rotura es el silicio. Y sin él, el puente no sobrevive la tormenta. Pero hay algo más que ocurre en ese horno que casi nadie menciona. Se inyectan cal viva y espato de flúor para generar la escoria, una capa que flota sobre el metal fundido como una piel protectora. No es un residuo. Es un filtro activo que absorbe el fósforo y el azufre, dos elementos que no destruyen el cable hoy ni mañana, sino dentro de 50 años, cuando el puente esté lleno de gente y nadie recuerde que alguna vez hubo una decisión tomada en ese horno. Piensa en eso un momento. Hay ingenieros que toman decisiones cuyas consecuencias no verán jamás. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos.
Eso no es trabajo. Es una forma de responsabilidad que la mayoría de las profesiones nunca exigirá. El acero líquido pasa entonces por la colada continua, a través de moldes de cobre refrigerados por agua. El núcleo permanece fundido mientras la superficie se solidifica. El resultado son palanquillas de sección cuadrada, cortadas con precisión quirúrgica. Son el estado más puro de la aleación, el punto donde todo lo invisible se vuelve forma. Y lo que viene después es fuego, presión y velocidad simultáneos. Las palanquillas, todavía con un calor interno que emite un resplandor anaranjado visible desde el otro extremo del taller, se trasladan de inmediato a los trenes de laminación primaria. Esa energía térmica retenida no es un detalle técnico. Es un recurso que si se pierde, obliga a recomenzar desde cero con un costo que ninguna planta puede absorber sin consecuencias. Los rodillos de aleación de alta resistencia giran de forma sincronizada y aplican presiones de miles de toneladas sobre el bloque metálico. Con cada pasada, el metal se comprime y se estira. Las porosidades microscópicas desaparecen. La densidad aumenta. Lo que era un bloque tosco se convierte en alambrón, en barras redondas, en formas que ya llevan escrito su destino. ¿Cuántas estructuras que cruzamos cada día guardan en su interior este nivel de precisión sin que jamás lo sepamos? Hay un peligro que acecha en esta fase y que los manuales técnicos mencionan casi de pasada. Si el metal se enfría demasiado rápido, desarrolla tensiones internas invisibles, grietas microscópicas que no aparecen en ninguna inspección visual pero que comprometen el cable de forma irreversible. No hoy, no en 10 años, sino en el momento exacto en que más se le exige. Por eso los túneles de laminación están equipados con sistemas de control térmico que supervisan cada milímetro del acero en movimiento. Un error de temperatura en esta fase no es un problema de producción. Es una sentencia diferida, porque lo que viene es donde el peligro se vuelve más íntimo. Tras la laminación, el alambrón se somete a un enfriamiento controlado mediante turbinas de agua a alta presión. No es un baño, es una intervención de precisión milimétrica. Demasiada agua demasiado rápido y el acero se contrae de forma desigual. Demasiado poco y las tensiones internas permanecen atrapadas dentro del metal como una trampa que espera el momento equivocado para activarse. El alambrón que sale de esas turbinas parece inofensivo, parece simple, pero lleva dentro de sí una historia de decisiones que se tomaron a más de 1500 grados, y que nadie volverá a ver una vez que el cable quede suspendido sobre el vacío. La estructura molecular se estabiliza. El metal ya no es frágil. Y ahora comienza la fase que separa el alambrón de algo verdaderamente extraordinario. El trefilado en frío no usa calor. Usa presión, geometría y una paciencia mecánica que ningún ser humano podría sostener con sus propias manos. El hilo de acero se arrastra a través de una serie de dados fabricados en carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros que existen sobre la superficie de este planeta. Cada dado tiene un orificio ligeramente más pequeño que el anterior. La diferencia es tan sutil que el ojo humano no la percibe, pero el metal sí la siente. Y aquí ocurre algo que desafía la intuición más básica. A temperatura ambiente, sin el auxilio de ningún horno, el acero se vuelve más resistente a medida que se adelgaza. Cuanto más se estira, más fuerte se vuelve. Es el endurecimiento por deformación, y es tan poderoso como perturbador, el sufrimiento del metal lo fortalece. Para que la fricción no lo destruya en el proceso, se aplican lubricantes sólidos de alta tecnología sobre su superficie. Y en las megafábricas modernas, sensores láser vigilan el diámetro del hilo de forma continua, detectando desviaciones de hasta una centésima de milímetro. Una fracción tan pequeña que cabe varias veces en el grosor de un cabello humano. Cualquier inconsistencia se corrige en tiempo real. Sin pausa. Sin margen. El resultado es un hilo de acero de alta resistencia capaz de soportar fuerzas de tracción que destruirían cualquier otro material convencional. Pero ese hilo, por sí solo, todavía no es el cable. Antes de convertirse en el tendón que sostiene un puente sobre el vacío, debe pasar por una última transformación que lo define para siempre. El proceso se llama patentado. Los hilos se introducen en hornos de atmósfera controlada y se calientan hasta cerca de 900 grados centígrados. En ese punto el acero entra en su fase austenítica, los átomos de carbono se redistribuyen de forma uniforme en la red de hierro, la estructura interna se homogeniza como si el metal se reconciliara consigo mismo.
Y entonces llega el momento más delicado de todo el proceso, la velocidad de enfriamiento. No demasiado rápido. No demasiado lento. Un instante mal calculado aquí puede producir un cable que parezca perfecto en el laboratorio y falle bajo carga real. Eso es lo que ningún folleto de ingeniería dice con claridad. Piensa en esto, el puente de Brooklyn necesitó 14.000 millas de cable. 14.000 millas, una distancia que supera la mitad de la circunferencia de la Tierra, enrollada en los cables de un solo puente urbano. Y ese puente fue construido en una época en que los trabajadores morían de una enfermedad que nadie sabía nombrar todavía, la enfermedad del cajón, causada por descompresión al ascender demasiado rápido desde las cámaras de aire comprimido donde se excavaban los cimientos bajo el río. El acero no fue el único precio que se pagó. Hay algo que no puede decirse a medias. La humanidad ha construido estructuras de una audacia que roza la temeridad. Puentes que cruzan abismos donde el viento alcanza velocidades que ningún cuerpo debería desafiar, sostenidos por cables fabricados en procesos donde el error se mide en fracciones invisibles. Y sin embargo, esos cables aguantan. Aguantan tormentas, terremotos, el peso acumulado de décadas y millones de cruces. Eso no es solo ingeniería. Es una forma de obstinación humana que resulta imposible no admirar. Porque la pregunta que queda abierta no es técnica. Es casi filosófica. ¿Cuántos de esos hilos hacen falta para sostener un puente sobre el vacío? La respuesta cambia la forma en que uno mira cualquier estructura colgante para siempre. Y una vez que lo sabes, ya no puedes cruzar un puente con la misma indiferencia de antes. El hilo que sale del último dado de tungsteno lleva dentro de sí una historia de decisiones tomadas a temperaturas que ningún ser vivo podría sobrevivir. Lleva la memoria de cada etapa, el calor, la presión, el enfriamiento calculado al segundo. Y cuando queda suspendido sobre el vacío, sosteniendo el peso de miles de vidas en movimiento, nadie que lo cruce sabe lo que costó volverlo capaz de hacerlo. Eso es lo que este viaje ha intentado mostrar desde el principio. No el puente. No el cable, sino todo lo que hubo que dominar, y todo lo que todavía no se domina del todo, para que ese hilo no ceda. ¿Tú cruzarías el puente de Brooklyn sabiendo que sus cables fueron fabricados en una era donde los hombres morían sin entender por qué, y que el proceso que los hizo posibles aún guarda márgenes que ningún sensor puede garantizar al 100%? La Tierra sigue guardando secretos. Y los puentes que la cruzan, también. Hay un detalle que la mayoría de los documentales sobre puentes colgantes omite con una comodidad que resulta casi sospechosa. No todos los cables son iguales. Dentro de un mismo puente pueden coexistir miles de hilos fabricados en décadas distintas, con aleaciones distintas, bajo estándares que evolucionaron precisamente porque los anteriores fallaron. El puente de Brooklyn lleva en su interior capas de historia metalúrgica que ningún inspector puede ver a simple vista. Solo puede inferirlas. Solo puede calcular cuánto tiempo más aguantarán antes de que la corrosión interna, esa que avanza en silencio dentro del núcleo del cable, llegue a un punto que obligue a actuar. Eso no es una falla del diseño. Es la naturaleza del tiempo actuando sobre el acero. Y el tiempo siempre gana. Lo que los ingenieros modernos han desarrollado para responder a esa realidad es un sistema de monitoreo que habría parecido ciencia ficción a John Roeblin. Sensores acústicos capaces de detectar la fractura de un solo hilo dentro de un paquete de miles. Micrófonos instalados en el interior de los cables que escuchan el sonido exacto que produce el metal cuando cede. Un sonido que dura fracciones de segundo y que ningún oído humano podría distinguir del viento. Pero las máquinas lo escuchan. Y registran cada fractura. Cada hilo que se rinde. Cada pequeña derrota del acero frente al peso y los años. Eso significa que en este momento, mientras miles de personas cruzan el puente de Brooklyn sin pensar en nada más que en llegar al otro lado, hay sistemas escuchando el interior de los cables en tiempo real, esperando ese sonido, contando las fracturas, calculando cuántas pueden acumularse antes de que el conjunto deje de ser seguro. Es una forma de vigilancia que no tiene precedente en la historia de la ingeniería civil. Y sin embargo, incluso con toda esa tecnología, existe un margen que ningún sensor puede eliminar. El interior más profundo de un cable principal, donde los hilos están tan comprimidos que ni el aire ni la humedad deberían poder entrar, a veces guarda sorpresas. Cables que al ser abiertos para inspección revelan una corrosión avanzada donde los modelos predecían décadas de vida útil restante. La ciencia calcula. La realidad a veces discrepa.
Eso debería inquietar a cualquiera que cruce un puente con la convicción de que la ingeniería moderna lo tiene todo bajo control. No porque los puentes sean peligrosos, son extraordinariamente seguros, sino porque la confianza absoluta en cualquier estructura que desafía la gravedad durante más de un siglo es una forma de ingenuidad que la historia ha corregido más de una vez. Los grandes puentes colgantes del mundo no son monumentos estáticos. Son organismos en proceso continuo de envejecimiento, monitoreo, refuerzo y decisión. Cada año, equipos de ingenieros toman decisiones sobre cuánto puede seguir aguantando lo que ya existe antes de que sea necesario intervenir. Esas decisiones tienen consecuencias que se miden en décadas y en vidas. Y las toman con la mejor información disponible, que nunca es toda la información posible. Eso es lo que hace que un puente colgante sea algo más que acero y geometría. Es una apuesta renovada cada día entre la audacia humana y las leyes de un universo que no negocia. Una apuesta que, hasta ahora, los ingenieros han ganado con una consistencia que asombra, pero que nunca deja de exigir atención, humildad y la certeza de que ninguna estructura construida por manos humanas es eterna. Solo es extraordinariamente resistente. Por ahora. Lo que pocos saben es que los cables principales de los grandes puentes colgantes no se fabrican en fábrica como una unidad. Se construyen hilo por hilo, directamente sobre el puente, en un proceso llamado hilado aéreo. Una máquina recorre el vano principal cientos de veces, depositando cada alambre con una tensión calculada al milímetro. El cable del puente Golden Gate contiene más de 27.000 alambres individuales. Si se extendieran en línea recta, rodearían la Tierra más de 3 veces. Esa cifra no es decorativa. Significa que cualquier fallo en el proceso de hilado, cualquier alambre mal tensado, cualquier punto de contacto donde el acero roce contra sí mismo de forma incorrecta, puede iniciar una cadena de degradación que tardará décadas en manifestarse. Y cuando lo haga, no habrá señal visible desde el exterior. Los ingenieros lo saben. Por eso los programas de inspección modernos incluyen algo que hace 30 años era impensable: la extracción de secciones reales de cable para análisis destructivo en laboratorio. Se corta una porción del cable, se abre, se examina cada hilo, y ese segmento no regresa al puente. Es el precio de saber la verdad sobre lo que hay adentro. Algunos puentes han revelado en esas inspecciones que sus cables tienen una capacidad residual menor de la que los cálculos originales proyectaban. No porque los ingenieros que los construyeron se equivocaran, sino porque los materiales envejecen de formas que ningún modelo matemático del siglo pasado podía anticipar con precisión total. La ingeniería avanza, pero siempre persiguiendo a la realidad, nunca completamente por delante de ella. Únete a Secretos del Mundo Desconocido porque el próximo viaje nos lleva al punto más inhóspito del planeta donde vivir es un acto de resistencia pura.